siendo las 19:05 en toda la República Argentina. Lo presentamos anteriormente. Vamos a estar hablando con Nicolás Di Pascua, que es jefe de Scouting, Club Atlético Colegiales y asesor externo en Estudiantes de Río Cuarto. Nico, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Nico. Por suerte, gracias por tu tiempo y por la predisposición para poder conversar un rato con nosotros de algo que, al menos en los programas que venimos teniendo anteriormente, lo veníamos anticipando y lo veníamos conversando y poniendo sobre la mesa, que es el mundo del scouting. Algo que en los medios de comunicación está bastante instalado. Se habla mucho sobre el tema de scouting, pero no se habla quizás con la precisión que tiene esta función tan importante dentro del fútbol. Se dice, bueno, hay un refuerzo, bueno, che, es un buen trabajo de scouting, que quizás no sabemos si es del todo así, pero está quizás hasta de moda, por decirlo de alguna manera, de conversar de esa manera. ¿Cómo podemos explicarle a alguien que se está adentrando en el mundo del fútbol o del mundo más tecnológico del fútbol, qué rol tiene el scouter, qué rol tiene el mundo del scouting en un club? Bueno, a ver, principalmente el scouting es una herramienta que pueden tener los clubes, los entrenadores, incluso hoy equipos de representación para conseguir futbolistas, digamos que invirtiendo la menor cantidad de recursos posibles y tratando de generar un modelo de negocio que pueda permanecer en el tiempo y que favorezca la economía y también lo deportivo. Digamos que básicamente esa sería la función o el beneficio que le puede dar un departamento de scouting a un club. Está bien, invertir y también que eso esté quizás no acompañado a este modelo, porque mira, justamente hoy hablábamos sobre Argentino Juniors, que ahora está jugando precisamente frente a Fluminense, y conversábamos que bueno, quizás Luciano Gondú, que fue una de las incorporaciones de este mercado de pase, encaja perfecto en la idea de Milito, en el modelo de juego que tiene el entrenador. Esto, digamos, el trabajo del scouting siempre tiene que tener una coordinación con directamente el entrenador, o quizás el mundo del scouting, que más que nada con la Secretaría Deportiva, o eso va variando en la estructura, depende del club. Principalmente lo que debería haber detrás de la presencia de un departamento de scouting es un proyecto general. Por ejemplo, Argentino Juniors lo tiene y es uno de los mejores a nivel nacional hoy en lo que tiene que ver con proyecto de fútbol integral, que uno lo ve desde las inferiores hasta la primera división, y donde incluso un departamento de scouting que trabaje ahí adentro, lo primero que hace es mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, que sería el ideal institucional de un país exportador como es Argentina en el mundo del fútbol. Lamentablemente no todos los clubes funcionan así, y hay departamentos de scouting que están supeditados a determinado tipo de negocios o a lo que busca el club en cuanto a resultados deportivos, pero no mucho más allá de eso. Ahora, en cualquier proyecto de scouting donde intervenga un departamento de scouting, tiene que haber un acuerdo general. O sea, el departamento de scouting es una herramienta que está a disposición tanto de dirigentes como del entrenador, y que tiene que generar un espacio de comunión entre todas las partes para funcionar correctamente. Porque si no hay esa comunión, si uno no sabe qué jugador quiere su entrenador y cuánto puede pagar por ese jugador, que nos lo van a decir los dirigentes, no tenemos chance ni de generar una medida justa de cuáles van a ser nuestros mercados objetivos, de qué refuerzos podemos apuntar a traer y qué no, de cómo distribuir el presupuesto dentro de un plantel. Entonces hay muchas cosas en las cuales es necesaria la presencia de los dirigentes y es necesaria la presencia del entrenador. Hola Nicolás, ¿cómo va? Te habla Brian. Te quería consultar, vos mencionabas recién el primero buscar desde adentro para después buscar en el exterior. Teniendo en cuenta que vos estás trabajando en clubes de ascenso, ¿cómo es el mundo del scouting en el ascenso? Que tal vez lo tenemos con una fama de más rústico, más conservador, mismo por ideología, también por presupuesto, porque mencionábamos Argentinos Juniors no debe tener, en realidad colegiales, no debe tener ni cerca del presupuesto que tiene Argentinos Juniors, entonces hay que trabajar de una manera distinta. ¿Qué cosas faltan en el ascenso? ¿Qué cosas hay que buscar en el ascenso y rebuscárselas
pensando, no sé, tal vez imagino buscar en el fútbol amateur, en clubes de barrio, en esas situaciones. Sí, principalmente lo que falta, y esto lo digo desde dos realidades distintas como son la de Colegiales y la de Estudiantes Río Cuarto, lo que falta son estructuras que sean un motor de generador de recursos para lo que después es la primera división. El error en el que cae el fútbol argentino en su mayoría es digamos, invertir mucho en la cosecha y poco, evidentemente, deja a los clubes mucho más en el ascenso. Nico, ahí tenemos un pequeñito problema de conexión. Me parece que se te escuchó lo último, la última frase entrecortada. Veremos ahí a ver si ahí te escuchamos bien, me parece. Si podemos retomar justamente la anterior respuesta. Dale, bien. No, lo que estaba diciendo es que teniendo en cuenta las dos realidades, tanto la de Colegiales como la de Estudiantes Río Cuarto, que son muy diferentes en todo sentido, incluso en la planificación del trabajo del primer equipo, absolutamente todo diferente. Presupuestos diferentes, realidades diferentes, mercados diferentes en los que uno puede intervenir, pero el denominador común es que se invierte demasiado en lo que es la cosecha y se invierte muy poco en lo que es el sembrado. Entonces, muchas veces uno tiene que ir a buscar afuera lo que no pudo generar adentro, o mismo a veces lo puede generar, pero no puede identificarlo porque no tiene las herramientas, porque es muy difícil, por ejemplo, generar la posibilidad de que se filmen los partidos de todas las divisiones inferiores del club, de tener un diagnóstico preciso de cada uno de los jugadores. Son trabajos que hay que ir haciendo de a poco porque toda la estructura tiene falencias que, bueno, hacen imposible un seguimiento como debería ser. Entonces, hay que ir de a poco, hay que ir generando estructura, hay que ir convenciendo a lo que es todo el aparato directivo del club de la necesidad y de lo que el resultado, que uno no puede medir el resultado antes de conseguirlo, pero al fin y al cabo hay modelos que a uno le permiten poner como ejemplo, unos Argentinos Juniors hoy, otro puede ser Vélez, Lanús, que a uno le permiten poner como ejemplo que cuando se siembra bien, se cosecha mucho. Pero bueno, lógicamente el dirigente necesita y quiere el resultado inmediato en la primera división. Y eso hace un poquito difícil esta búsqueda que me decías vos, Brian. Nico, ¿cómo estás? Nacho te habla. Hablando justamente de este tema de quizás tapar lo propio para buscar afuera, en tu trabajo o en tu rol que venís haciendo, por ejemplo, en Colegiales, tanto en Estudiantes, ¿cómo hacen para equilibrar esta búsqueda de talentos afuera con lo propio, con los jugadores que van generando en las inferiores del club? Para no ir tapándolos, digo. Bien. Bueno, ahí hay que generar algo que en el mundo nuestro decimos escalera, que es tener, digamos, una proyección a futuro, puesto por puesto, de los talentos que uno cree que van a poder ser parte del primer equipo el día de mañana. Entonces, si yo tengo hoy un lateral izquierdo, vamos a suponer, pongo el caso puntual del lateral izquierdo, porque en Colegiales está jugando Hanashiro, que es un chico del club. Bueno, la idea que nosotros veníamos teniendo era este año darle la posibilidad de que compita con otro lateral, pero no ponerle dos laterales por delante. Entonces ver si a él le daba el nivel como para tomar el puesto titular, que al fin y al cabo, por lesiones de Iván Nadal y después porque al final se ganó no volver a salir, hoy está jugando Hanashiro. Ahora, para eso hubo que hacer todo un trabajo de ingeniería previo que significó que el año pasado, por ejemplo, teníamos al Perro Rodríguez y a Ordano en el lateral izquierdo, los dos con finalización de contrato a fin de año pasado, y habíamos traído a Luis Olivera, que hoy está en Alvarado, como tercera opción con contrato a 2 años, teniendo en cuenta que iba a ser el lateral izquierdo titular, y no íbamos a traer otro, iba a ser Hanashiro, porque Hanashiro era el que seguía en la sucesión, digamos. Pero bueno, para eso uno tiene que ir viendo qué hay detrás.
y lamentablemente lo estamos viendo muy cerca de la llegada a primera. Y a veces llega con alguna ausencia de recursos futbolísticos que hay que darle ese final de horno en lo que es la primera división. Y a veces darle el puesto de titular a un jugador nuestro nos demora 2, 3 años, como pasado con un caso como Paglioli, por ejemplo. Nico, ahí justamente se escuchaba lo último cortado, pero se entendió perfecto lo que estabas tratando de explicar. También justamente estaba repasando, a ver, el fútbol, todos queremos tener un buen proyecto en otros equipos, pero también esos proyectos hay que apuntalarlos seguramente con resultados, porque es un fútbol realmente muy demandante, tanto de primera división como las categorías del ascenso, y quizás vemos a Colegiales que quizás le costó un poco el campeonato pasado, ahora está repuntando un poquito más en la tabla de posiciones. ¿Hay también un rol de convencimiento desde tu lado para decirle a los dirigentes, bueno, quizás la pelota no entró, pero este es el camino correcto que tenemos que hacer para poder llegar al objetivo final que se hayan planteado tanto el cuerpo técnico como la dirigencia? Chicos, ahí se entrecortó la pregunta. A ver, ahí te escuchamos perfecto, no pasa, no hay problema. Retomamos la consulta. Te decía recién, el tema de el resultado también que se termina anteponiendo a veces a los proyectos que se diluyen por la sencilla razón de lo que el resultado no acompaña. Veíamos la tabla de posiciones de Colegiales, que quizás el campeonato pasado le costó un poco más. Hoy está más cerca de Argentino de Quilmes, que sería el puntero del campeonato, el puntero del clausura en este caso. Y también, ¿cómo es tu rol de tu lado de encargado del departamento de scouting? De convencer también, ¿no? Me parece a los dirigentes tenés que tener un rol de convencimiento también, de decirle a los dirigentes, bueno, la pelota quizás no entró como nosotros esperábamos o los resultados no acompañaron, pero este es el camino correcto. ¿Tenés ese rol de convencimiento o la estrategia es cerrada y van a full directamente con el proyecto que ustedes tienen ya planteado? Sí, a ver, no solamente tiene que estar el rol de convencimiento, sino que tiene que haber dirigencias que se dejen convencer. Para esto tiene que suceder alguna, o sea, es mucho más complicado mantener un proyecto de este tipo. Por decir, no voy a decir Boca o River porque son otro mundo, pero por ejemplo, vamos a decir Belgrano de Córdoba, o un club grande que necesita resultados dentro de su lugar, un Rosario Central. Es mucho más difícil porque el resultado negativo queda muy expuesto y por ahí en el mundo de un club más chico es más sencillo afrontar el resultado desde el punto de vista de que no se exterioriza tanto por los medios, etcétera, pero también hay una respuesta que el dirigente le tiene que dar al hincha, que tiene contacto con el dirigente todos los días, cosa que en un club más grande no sucede. Entonces, desde ese lugar tiene que haber una convicción dirigencial. Nosotros hacemos diagnósticos permanentes de lo que va pasando. De hecho, estamos en contacto, la verdad, con los dirigentes y con el cuerpo técnico actual todos los días. Entonces, uno va haciendo el proyecto día a día a partir de ese convencimiento que se logró entre todos. Realmente no es algo tan sencillo de encontrar. Yo siempre digo que lo de Colegiales, la verdad, ha sido un oasis a partir de Tomás Costa, que evidentemente tiene una cabeza bastante particular para lo que es el dirigente de fútbol actual, que se corre del ego del dirigente y del presidencialismo que por ahí a veces se genera y que obstruye un poquito la tarea de los organismos que están trabajando como herramientas para el club, que yo siempre digo, un departamento de scouting y una secretaría técnica no tiene poder de decisión por encima de un dirigente. Ni lo debe tener. Lo que sí tiene es un diagnóstico que el dirigente no puede obtener tan sencillo, primero por una cuestión de involucrarse de otra manera en el fútbol desde un lugar más profesional, que el dirigente está en otras decisiones totalmente diferentes, que son la conducción y la gestión a veces diaria del club, en lo que significa el ascenso, donde el presidente está desde viendo que se pague los sueldos hasta entusiasta en las dirigencias que lo ayuden. Entonces se necesita
de la cabeza de un dirigente que crea que un proyecto es posible, incluso con un presupuesto bajo y con las carencias que puede tener un club del ascenso. Nico, te quería consultar, no sé si se escucha ahí, se está cayendo un poco la conexión. Yo te escucho. Más en el día a día, perfecto, en el día a día constante, en la práctica, ¿cómo es el trabajo? Porque tal vez nosotros nos imaginamos scouting, el Big Data, el famoso Moneyball que usan algunos clubes europeos. Nos imaginamos eso, data y llevarlo a toda una hoja de Excel. Pero tal vez por recursos que vos habías mencionado, que es distinto, no sé si en el ascenso es de la misma manera que nos imaginamos o si es de una manera mucho más terrenal, viendo videos de algún jugador. ¿Cómo es el trabajo en el día a día? Me parece que ahí se terminó de caer la conexión. Ya estaremos ahí retomando con Nico cuando él nos dé el ok. Ahí me parece que se está escuchando un poco mejor. ¿Ahí no se escucha bien, Nico? Si quieren, me quieren llamar por teléfono para que no se les corte tanto, como quieran. No hay ningún tipo de inconveniente, eso como lo vean. Dale, hagamos eso. Yo ahora me estamos comunicando con vos, así terminamos la nota por teléfono, que nos quedan también algunas preguntas para poder hacer. Cortamos acá y ahora te llamamos por teléfono, si te parece. Perfecto. Dale, ahora retomamos la comunicación con Nico Di Pasqua. Bueno, cosas que pueden pasar, Sí. la conexión de internet, así que vamos a estar comunicándonos. Mientras tanto, seguimos repasando un poquito de info, así ya directamente voy y me comunico con él. Tenemos para retomar la comunicación con Nico de Pasqua, saltamos del Zoom al teléfono, como en los viejos tiempos, directamente por teléfono para no tener inconvenientes en la conexión en los últimos minutos que nos quedan de la nota. Nico, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, ahora los escucho bien. Perfecto, Espero que nos deje la tecnología. No, puede pasar, no hay ningún problema. ¿Querés retomar la pregunta, Brian? Retomamos la pregunta por si no se llegó a escuchar bien. Te quería preguntar más que nada por el día a día, el constante, porque como te mencionaba, nosotros nos imaginamos el scouting como el Big Data, como llevarlo todo a una planilla de Excel y después trasladarlo a esos números, a qué jugador conviene más o menos, pero tal vez por recursos diferentes que tiene el ascenso, es algo más terrenal, con simplemente un video, o ¿cuál es el trabajo tuyo día a día, tanto en estudiantes de Río Cuarto como en colegiales, en este trabajo? Bueno, acá lo que yo siempre digo a los chicos que por ahí a veces uno da cursos y hay gente que quiere aprender el tema, o mismo gente que se acerca para consultar un poquito cómo meterse en esto. Yo siempre lo que le comento es que, a ver, sería muy sencillo para cualquiera de nosotros agarrar los 13 capítulos del método Monchi y querer proyectarlo al club donde vamos a estar trabajando. Bueno, es inviable porque no tenemos ni los recursos, ni el mercado, ni las condiciones, ni ningún tipo de similitud con lo que un club europeo puede tener, un club europeo como Sevilla, ¿no? Porque si vamos a la realidad de Manchester City es totalmente diferente. Puede tener como contexto. Entonces, uno tiene que tratar de crear el sistema de trabajo, el proceso necesario y contar con las herramientas a partir de los recursos que tiene disponible, porque no todo el mundo tiene Wisecout, no todo el mundo tiene Instat, no todo el mundo tiene aplicaciones de estadística. Entonces, ni hablar del tema video, ¿no? Y de lo que es el videoanálisis, que si bien no es un área que esté introducida dentro de lo que es el scouting, también en colegiales la tenemos digamos adosada a lo que es el departamento por algunas cuestiones que al final de la respuesta les contaré, pero que están piolas. Creo, o sea que uno tiene que armar el proceso en base a lo que tiene disponible y a lo que necesita. Y en base a eso uno lo que hace es tratar de darle la prioridad a mirar fútbol, porque el jugador uno lo encuentra en ese lugar, en mirar fútbol, no lo encuentra en el registro, a pesar de que uno lo tiene que hacer y de la manera más simple posible para que no le genere una carga de tiempo que le impida responder con lo que realmente es necesario. Y después el otro tema fundamental son los contactos. Porque a partir de los contactos con clubes, con representantes, con futbolistas, con entrenadores,
uno va teniendo un diagnóstico general de a qué jugadores puede acceder o a qué no dentro del mercado, y lo mismo pasa el día que uno tiene que buscar entrenadores. Entonces el proceso por ahí es simple. Yo pude conseguir Wisecout a partir de contactos míos, y eso me simplifica mucho lo que es la visualización de partidos, pero aquel que no lo tiene que priorizar la visualización de partidos y el poder ver a un jugador tanto en cancha como en video de la mejor manera posible, y a partir de eso, bueno, ver qué recursos le quedan cómodos para tener un registro de todo lo que va viendo. Cuanto más creativo sea y mejor pueda usar las herramientas simples que te puede dar, por ejemplo, Office, bueno, más sencillo le va a ser tener algo eficiente. Yo la verdad que la mayor parte del trabajo lo hago con Excel, que bueno, no sería lo ideal para una estructura grande, esto está claro. Y Nico, te pregunto respecto a esto de decir, ir a lo básico de hasta ver jugadores ya analizando partidos y esto. ¿Tienen, por lo menos en colegiales, hay una especie de convenio con otro club o con alguna escuela de fútbol, alguna academia que también simplifique el proceso de reclutar e ir a ver jugadores? A ver, uno tiene, y esto yo estoy hace 3 años en colegiales, y uno tiene que ir de a poquito, ¿no? O sea, el punto final por ahí es ese rol hoy lo cumple la gente que está en inferiores, que muchos de los chicos que están entrenando en inferiores tienen presencia o contacto dentro de clubes del barrio, pero lo que nosotros estamos tratando es de ir de arriba, sabiendo la realidad, ¿no? De lo que decíamos antes, que el resultado en primera siempre es lo que al dirigente más le preocupa. Estamos tratando de ir de arriba hacia abajo, generando una estructura que nos permita en el tiempo ya llegar a esas bases que vos me estás preguntando. Claro. Que por ahí hoy en una estructura chica existen muy poco, y existen a partir de esfuerzos individuales de empleados del club. No sería lo ideal, repito, pero bueno, es cuestión de tiempo, de inversión, de que a veces uno le da importancia, por ejemplo, y acá lo están haciendo los dirigentes con el tema del estadio, porque la idea de colegiales siempre es ascender, y uno tiene que estar preparado para ese ascenso en todo sentido, de tener una estructura tanto que pueda responder al fútbol profesional que te exige el Nacional B, como todos los recursos, no sé, cámaras, iluminación, instalaciones, etcétera, que te permitan poder jugar en la categoría. Entonces de ahí, por ahí, aunque uno preferiría empezar de abajo para arriba, uno tiene que empezar de arriba para abajo y saber que esto es un proceso largo. Nico, y también justamente manteniendo y volviendo esta conversación del día a día con la dirigencia, con los entrenadores, imagino que desde tu rol podés acercar quizás jugadores que se necesitan los puestos a cubrir, y como bien explicabas recién. Pero cuando el entrenador te menciona un jugador, ¿qué proceso debe hacer un scouting? Porque puede existir ese panorama de que el entrenador diga, che, mirá, me interesa Nacho Duraski para que juegue en el equipo. ¿Puedes hacer un análisis sobre eso, o directamente desde el scouting es al revés? Se acerca al entrenador y el entrenador no te acerca a vos un jugador. No, los jugadores llegan. El proceso de scouting tiene 2 momentos, que es el scouting bruto y el scouting neto, ¿no? El scouting bruto es todo lo que uno ve, que ve partidos permanentemente, como para extraer de ahí los jugadores que le pueden interesar, siempre en los mercados objetivos, aquellos donde uno puede extraer jugadores que sabe que pueden venir a colegiales. Lógicamente no va a haber uno a la Premier League para traer jugadores a colegiales, pero bueno, a partir de ese scouting bruto y después del neto que va al análisis individual, nosotros damos un resultado con una cantidad de jugadores por puesto, al que después se agrega todo lo que llega desde afuera, que no solamente el entrenador. Vienen por intermedio de los dirigentes, porque por ahí un representante te ofrece un jugador, llega una posibilidad por algún allegado, un jugador que tuvo un compañero que quedó libre, te dice, mirá, quedó libre tal jugador, puedo... por ahí te puede interesar, te pasan un video, después lo tenés que analizar, y todo ese material siempre hay que analizarlo por varias cuestiones. Primero, porque uno puede encontrar un jugador interesante. Segundo, por respeto al contacto, que eso es fundamental, porque como les dije antes, los contactos son algo vital dentro de este proceso. Entonces uno tiene que dar cierta respuesta,
Y tercero, porque si viene del lado del entrenador, es un jugador que al entrenador evidentemente o le gusta o viene por un allegado de él, y siempre también hay que respetar la investidura del entrenador como parte fundamental de este proceso. Entonces digamos que podemos pasar en limpio y que el scouting no solamente se centra, esto también lógicamente para explicar a la gente que está escuchando al otro lado y quizás relaciona el scouting, bueno, el scouting va y te elige un jugador, se lo acerca al cuerpo técnico, si gusta, aceleran. En este caso el scouting también puede hacer ese trabajo y recibir de distintas fuentes un futbolista y lo puede analizar para ver si encaja directamente con este modelo, con este manual de estilo que tienen que tener. Exactamente, así es. Nico, te quería consultar, en caso de que alguien que esté escuchándonos o mismo alguno de nosotros quisiera, decimos, nos interesó esto, ¿cómo uno se mete en el mundo del scouting? ¿Hay cursos tal vez oficiales o cómo es la situación para empezar a trabajar como scouting y entrar a algún club? ¿Cómo es toda esa situación? Que tal vez no se conoce más los cursos de técnico o de gestor deportivo, pero de scouting yo por lo menos nunca escuché hablar de los cursos. Bueno, ahora, más allá que yo ya di alguno, ahora pronto va a salir un curso de scouting. Bueno, no lógicamente no vamos a hacer publicidad. Hay algunos cursos, esto es muy incipiente, se le está empezando a dar un poquito de importancia al aprendizaje del scouting como herramienta, a partir de algunos modelos que han sido exitosos en la materia, y además a partir de que hay mucha demanda de gente que ve en el scouting la posibilidad de meterse en el fútbol, que no es poca cosa. Si bien no es algo sencillo, porque la realidad es que uno tiene que por ahí regalar muchas horas de su trabajo antes de llegar a un lugar de privilegio dentro de la estructura. O sea, yo por ahí trabajé para colegiales un semestre a prueba, porque yo no venía del mundo del fútbol, es la realidad. Siempre fui un apasionado por el fútbol, pero trabajé en el periodismo deportivo y bueno, y anteriormente en otras actividades. Y bueno, digamos, yo tenía un contacto que es Diego Huerta, que hoy maneja la Secretaría Técnica de Lanús, y él confió en mis capacidades para ver fútbol, me ofreció 2 o 3 cosas, hasta que un día no le pude decir más que no, y fue lo de colegiales. Bueno, y acá estamos. No es algo tan sencillo entrar, pero sí está bueno que se capaciten, que evalúen formas, que contacten a gente que está dentro de los departamentos de scouting para capacitarse también, por ahí como digamos, gente que trabaja al lado, que puede aprender gratuitamente, pero que va a tener una experiencia y que puede cumplir hasta un rol secundario a partir de lo que la gente de los departamentos de scouting le puedan dar. Y qué sé yo, hay chicos que me vinieron a preguntar a mí, que hoy por ahí están teniendo posibilidades de trabajo en distintos ámbitos a partir de esa experiencia que uno le pudo brindar. Nico, nos quedan seguramente un montón de preguntas para poder hacer, pero bueno, como bien sabés, los tiempos a veces apuran un poco, así que podemos quedar para alguna otra entrevista, una segunda entrevista para poder seguir profundizando sobre el tema del scouting, que la verdad que está muy bueno poder conversarlo y poder profundizar sobre el tema, porque siempre está todo por arriba. Como decíamos al principio, se habla poco y se habla quizás con falta de información, y lo bueno siempre, como marcamos aquí en Deportes al Día, es hablar con los protagonistas y hablar con los que hacen, los que se dedican a este tipo de cosas. Así que te queremos agradecer por tu tiempo y muchas gracias por tu predisposición. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, a disposición. Perfecto, un fuerte abrazo. Pasaba Nicolás de Pascua, quien es encargado de departamento de scouting en colegiales, asesor externo en Estudiantes de Río Cuarto también.